De esta manera, entonces, estamos dando inicio a este repaso general del curso de Desarrollo e Impulso del Emprendimiento. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a empezar con describir el objetivo general, ¿sí? Desarrollar las competencias emprendedoras mediante herramientas efectivas, sostenibles e innovadoras para el fortalecimiento del emprendimiento. Básicamente, aquí lo que en este curso lo que desarrollamos son más bien herramientas, se les dotan a ustedes de herramientas que les van a servir, ¿verdad?, para fortalecer el emprendimiento de ustedes, ¿sí? Por eso se habla de habilidades. Primero conocemos las habilidades para emprender, ¿sí? Entonces, para ver un poquito, hacer un análisis de si tenemos, de cuál de las habilidades tenemos, cuáles nos faltan, ¿sí? Después también hablamos en la segunda, que también en la segunda parte de esta primera unidad, vamos las herramientas con las cuales nosotros podemos hacer nuestra investigación de mercado, que es averiguar la necesidad de nuestros clientes a través de los actores relacionados, utilizando las herramientas conversaciones. Después, la segunda unidad, vimos unas cuantas de cómo generar las ideas creativas, ¿sí? Entonces, de tal manera que cualquiera que ustedes cojan, quieran usar, puedan hacerlo, ¿verdad? Y en la tercera unidad hablamos de finanzas personales. ¿Por qué? Porque el emprendedor maneja su propio dinero y va a manejar también, obviamente, el dinero de su emprendimiento. Entonces, es muy importante que conozca ciertos aspectos básicos, ¿verdad? Como un presupuesto normal, ¿verdad? Cómo hacer el ahorro, cómo hacer un plan de ahorro, qué son las metas financieras. Después también cómo calcular la capacidad de pago, ¿sí? Porque justamente muchos emprendedores también hacen préstamos, entonces tienen que saber cómo calcular su capacidad de pago. Y en la última unidad, ¿verdad?, plasmamos todo lo que es el plan de negocio, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro emprendimiento, plasmamos en ese documento denominado plan de negocio. Que si bien es cierto, nosotros vamos a dar en este curso como un pantallazo nada más, ¿verdad? Porque el plan de negocio es muy profundo. Por eso hay otro curso dentro del Centro de Entrenamiento del Emprendedor que se llama Plan de Negocios exclusivamente, ¿verdad? Plan de Desarrollo de Negocios exclusivamente, que yo el próximo mes voy a estar justamente, obviamente, si se habilita el curso, ¿verdad?, voy a estar dando justamente para todas las personas que quieran dar. Plan de Desarrollo de Negocios, ahí sí ya se va a profundizar parte por parte, como ustedes vieron en este curso, ¿sí? El objetivo es que ustedes en este curso conozcan, ¿sí? Conozcan de qué se trata, qué partes tiene un plan de negocios. Más que nada, eso es el objetivo de este curso, que conozcan que existe un plan de negocios, ¿verdad? Y cómo está compuesto. Más que nada eso. Pero aparte hay otro curso, como les digo, para profundizar, para aprender realmente a elaborarlo, está ese curso que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio de esta manera, entonces, a este repaso general con la primera unidad. ¿De qué habla la primera unidad? Habilidades para emprender. Como yo dije recién, es importante que sepamos cuáles son las habilidades que debe tener un emprendedor, ¿sí? Justamente para ver si nosotros tenemos o no tenemos, ¿sí? El primer punto habla de las habilidades emprendedoras personales. Bueno, aquí vamos a dar inicio. Un momentito, por favor. ¿Quién tiene su micrófono habilitado? Hay un pequeño ruido. Ahí. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar por definir, ¿sí?, qué es un emprendedor, ¿verdad? O sea, que la persona que identifica una oportunidad de negocios y organiza los recursos necesarios para tomarla, ¿sí? Teniendo la actitud y aptitud, dos palabras totalmente diferentes, que le permite tomar nuevos retos, avanzando siempre un paso más de donde ya ha llegado. Entonces, aquí las palabras claves son oportunidad de negocios, ¿sí? Recursos necesarios, ¿sí? Habla de actitud, aptitud
y también habla, está de forma, con otras palabras, el desafío, o sea, los retos, ¿sí? Porque el emprender implica un desafío, un reto, un riesgo, ¿sí? Siempre el emprender implica riesgos, ¿sí? ¿Dónde está el secreto? En saber minimizar esos riesgos, ¿sí? ¿Y cómo minimizamos esos riesgos? Justamente, ustedes pueden ir viendo en los otros cursos, pero les adelanto, así, minimizando los riesgos, haciendo, por ejemplo, un producto mínimo viable, o sea, un prototipo de nuestro producto que requiere menor inversión, menor esfuerzo, menor tiempo, ¿sí? De tal manera que nosotros no nos aventuremos a abrir, ¿sí?, nuestra idea de negocios ya de lleno, ¿sí? Y después que nos resulta nos quedamos con muchas cuentas, deudas y perdemos todo nuestro dinerito. Entonces, de esa manera evitamos eso y hacemos un producto mínimo viable y empezamos a probar para ver si nuestros clientes potenciales nos van a comprar. Obviamente también está identificar nuestro nicho de mercado. Ese nicho de mercado tiene que definir a qué público vamos dirigido, ¿sí? Qué recursos, dónde se encuentran esas personas, con qué gustos tienen, qué preferencias tienen, qué necesidades tienen, ¿sí? Entonces, en base a eso nosotros vamos a trabajar con nuestro nicho de mercado y nuestro producto mínimo viable para ver si presentarles a ellos y ver si ese es nuestro nicho de mercado, nos va a comprar nosotros realmente, ¿sí? Con eso estamos validando nuestra idea de negocios y no nos estamos aventurando a un riesgo, o sea, a una pérdida económica grande de entrada, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las habilidades emprendedoras que vimos, ¿verdad? Habilidades emprendedoras personales que vimos en este curso son estas que están aquí, ¿verdad? La pasión, ¿verdad? Aquí es la pasión, justamente el motor de toda persona. Eso que le gusta, ¿verdad? Que hace por gusto, que le mueve a la persona, ¿verdad? Entonces, eso es una de las habilidades emprendedoras personales. La pasión justamente, pasión por el reto, pasión por el desafío, pasión por ser, algunos tienen pasión por vender, otros tienen pasión por fabricar X o tal producto. Entonces, la pasión es eso que le mueve a cada persona a hacer algo determinado. Autonomía, o sea, tiene que ser una persona independiente, o sea, una persona que no tiene, una persona que siempre está esperando a que se le dé indicaciones, orientaciones para hacer su trabajo en una oficina. Entonces, evidentemente, esa persona tiene un serio problema para ser emprendedor, ¿sí? En cambio, el emprendedor está en la oficina y obviamente eso no significa que tenga que moverse, ¿verdad? ¿Cómo se dice vulgarmente, verdad? Dispararse solo en la oficina, no. Tiene que seguir las indicaciones, orientaciones de sus superiores, pero dentro de lo que son sus funciones, ¿sí? Y si ve que hay necesidad, inclusive de ayudar a los compañeros, moverse, ¿verdad? No hace falta que esté pidiendo permiso a cada rato esperando que se le dé indicaciones. Entonces, esa persona sí se puede tener, ¿verdad? El espíritu emprendedor, o sea, las habilidades para emprender, ¿sí? Entonces, autonomía tiene que ser independiente de la persona, ¿sí? Inclusive para movilizarse y tomar decisiones. Autoconfianza, o sea, tiene que creer en uno mismo. Si yo no creo en mí misma, no voy a ser capaz posiblemente de emprender o de aceptar, de emprender o de aceptar nuevos desafíos, ¿sí? Tengo que creer en mí misma. Esa es la autoconfianza, creer en mí misma que yo puedo lograrlo, yo puedo hacer, ¿sí? Porque justamente el emprender, como dijimos hace rato, implica muchos riesgos, ¿sí? Y si no tenemos confianza en nosotros mismos, va a ser muy difícil que consigamos nuestro objetivo. Capacidad de liderazgo, ¿sí? Capacidad de liderazgo y relacionamiento. La capacidad de liderazgo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, inicialmente empezamos solitos nuestros emprendimientos normalmente, ¿sí? Normalmente siempre se empieza solito. Con el tiempo, lo que se espera es que crezca, ¿verdad? Entonces, cuando va creciendo el negocio, tenemos que ir contratando personal. Y desde el momento que hay personal, ¿sí? Y a quien tenemos que orientar, guiar, ¿verdad? Dar el ejemplo, ¿verdad? Ya tenemos que desarrollar capacidades de liderazgo. Obviamente también cuando aparecen los personales también empiezan los conflictos, ¿sí? Justamente este punto va relacionado con el último punto, resolución de conflictos. El líder tiene que saber tomar decisiones y resolver conflictos, ¿sí? Entonces,
Justamente por eso tiene que tener capacidad de liderazgo y relacionamiento. ¿Por qué? Porque justamente, aparte de que tiene que relacionarse con su personal, ¿sí? Tiene que también relacionarse con sus clientes, con los proveedores, con los competidores, ¿verdad? Entonces, tiene que tener esa habilidad también el emprendedor, ¿sí? Resiliencia y perseverancia. ¿Por qué resiliencia? Porque ¿qué es resiliencia para empezar? Vamos a definir qué es resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para poder sobreponerse, ¿sí? Sobreponerse a las dificultades, a las adversidades, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de resiliencia como una habilidad emprendedora? Porque muchas veces, ¿verdad? Los emprendimientos, de repente, en los primeros emprendimientos fracasamos, ¿sí? ¿Y qué pasa si nosotros no somos una persona resiliente? Nos vamos a deprimir, ¿verdad? Y nos vamos a retirar del mundo del emprendedorismo. Pero no, el verdadero emprendedor, el que tiene el espíritu emprendedor, ¿verdad? Con el espíritu, con esa resiliencia que tiene capacidad para sobreponerse, ¿verdad? Y para levantarse y seguir adelante. Tal vez tiene que reorientar nada más sus esfuerzos o sus objetivos hacia otro rubro, entonces, hasta que dé con el rubro correcto. Y perseverancia porque justamente esto va muy de la mano, resiliencia y perseverancia, porque la perseverancia, ¿qué es? La perseverancia es justamente esa capacidad de actuar con firmeza y persistencia, ¿verdad? Constancia, ¿verdad? Persistencia, constancia, de una manera determinada, ¿verdad? Entonces, actuar con constancia, eso es perseverancia, ¿sí? Capacidad para actuar con constancia y firmeza, eso es la perseverancia. Y desde el momento que nosotros somos resilientes, caemos, ¿verdad? Pero nos levantamos nuevamente, justamente gracias a nuestra perseverancia, continuamos, ¿sí? Asertividad y empatía, ¿sí? Asertividad, ¿qué es? Es la capacidad que tienen que tienen las personas, algunas personas, no todas, algunas personas, ¿sí? Para ser claros, francos, emitir sus opiniones sin dañar, ¿verdad? Sin dañar la forma de pensar, ni dañar, ni menospreciar las opiniones de los demás, ¿sí? Eso es ser asertivo, ¿sí? También la asertividad es saber decir no, pero con firmeza y de manera correcta, ¿sí? Eso también es la asertividad, ¿sí? Y la empatía sí que es la capacidad, ¿verdad? Que normalmente la gente dice es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Es cierto, es la capacidad que tiene una persona para más bien comprender a la otra persona, entender lo que siente la otra persona, pero sin pensar de la misma manera que la otra persona, ¿sí? Eso es empatía. Yo puedo tener una manera diferente de pensar de la otra persona, ¿sí? Pero yo sí me puedo poner en el lugar de ella y pensar y sentir como ella. Eso es la empatía, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros decimos que tenemos que ser asertivos? O sea, es una habilidad emprendedora ser asertivos y tener empatía. ¿Por qué? Porque tratamos con personas, con clientes, con proveedores, con competidores. Y tenemos que tener justamente estas dos habilidades muy importantes en el relacionamiento con los demás. Trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, aparte que trabajamos, ¿verdad? O sea, cuando estamos en nuestro emprendimiento, como dije, cuando crecemos, nos proyectamos y crecemos, tenemos que contratar gente y tenemos que aprender a trabajar en equipo con nuestro personal, ¿sí? ¿Y qué es trabajar en equipo? Justamente es justamente trabajar con otras personas, que varias personas hagan, ¿sí? Trabajen bajo un objetivo común, ¿verdad? Trabajo en equipo con el trabajo en equipo lo que se consigue es aunar, ¿verdad? Aunar las aptitudes de las personas, porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma aptitud, ¿verdad? No todos tenemos la misma aptitud, entonces nos complementamos, entonces se aunan las aptitudes, se complementan, ¿sí? Se ahorra mucho tiempo y esfuerzo y se consigue una productividad mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar en equipo. Justamente el rol del trabajo en equipo se basa en 5C, se le dice a las 5C. ¿Qué es las 5C? La primera C de complementariedad, después la C de coordinación,
la C de confianza, la C de comunicación, que es sumamente importante que haya en un equipo, y la quinta C, que es de compromiso, ¿sí? Complementariedad, ¿por qué? Porque no todos somos iguales, como dije, ¿verdad? Y nos complementamos con nuestras aptitudes para hacer los trabajos, ¿sí? Cada uno tiene su función y cada uno hace su parte, ¿sí? Después, comunicación es fundamental y vital que haya en todo tipo de trabajo, porque si no hay comunicación no se va a poder alcanzar el objetivo, obviamente. Después la coordinación. ¿Por qué coordinación? Porque, como dije, cada uno tiene sus funciones, ¿sí? Y tenemos que hacer todos tenemos que poner de nuestra parte, y ahí habla de compromiso también, todos tenemos que tener compromiso, el mismo compromiso con la empresa, con el equipo y con el objetivo, ¿sí? O sea, supongamos, porque cuando estamos en equipo, todos somos parte de un mismo engranaje. ¿Qué pasa si en un equipo, ¿sí? Un equipo, cada persona es como una rueda. Vamos a ver una rueda, las 4 ruedas del auto. Si una de las ruedas llanta, ¿verdad? Se desbalancea el auto. Bueno, así mismo pasa con el equipo, ¿sí? Si uno de ellos no tiene tanto compromiso con el grupo, ¿sí? Empieza a flojear en sus funciones, obviamente le va a arrastrar o le va a hacer tambalear al resto. ¿Por qué? Porque no van a poder conseguir el mismo objetivo. O sea, el objetivo en el tiempo en que no van a tener la misma productividad, obviamente, que si todos trabajaran con compromiso y con coordinación, ¿verdad? Coordinando, ¿por qué? Porque tenemos que sincronizar y armonizar, ¿verdad? Nuestros esfuerzos, ¿sí? Y por último, la confianza, como ya dije, que es fundamental en el equipo también. Si yo no confío en mi compañero de trabajo, es muy difícil que ese equipo pueda funcionar, ¿sí? Basta con que uno no haya confianza para que empiecen los conflictos, y los conflictos retrasan en todo trabajo, ¿verdad? En todo equipo de trabajo. Y por último, la resolución de conflictos, que no está en el material, pero para mí es fundamental que se ponga como habilidades emprendedoras. ¿Por qué? Porque, como dije, el emprendedor siempre está manejando conflictos con los clientes, con los proveedores, y cuando tenga personal, con su personal. También, obviamente, con los competidores, si alguna vez surge algún roce con algún competidor. Entonces, siempre tenemos que tener también esa habilidad. Lo importante es, como yo dije hace rato, como también dije la vez pasada y la vuelvo a decir, una buena noticia es que, aunque no tengamos algunas de estas habilidades, ¿sí? Podemos aprender y desarrollar estas habilidades. O sea, algunas personas nacen ya con algunas de estas habilidades, otras habilidades pueden ir desarrollando con el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. O sea, que no decir que, por ejemplo, yo no soy resiliente, no tengo tanta perseverancia, entonces yo ya no voy a ser emprendedora por eso. No, al contrario, porque tengo que tratar de ser resiliente, de sobreponerme a las adversidades siempre y perseverar en mi objetivo, ¿sí? Lo importante también de aclarar aquí con el tema de la perseverancia, que me olvidé, ¿sí? Cuando nosotros empezamos un emprendimiento y vemos en unos meses, 6, 7, 8 meses, que no está funcionando el tema, tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que ver capaz de que tengamos que reorientar nuestro rubro. O sea, a lo mejor o algo estamos haciendo mal y tenemos que ver dónde corregir, ¿verdad? Identificar el problema para poder corregir. O sea, no tenemos que esperar 6, 7 meses para darnos cuenta, ¿verdad? Que si no funciona algo y ahí decimos, vamos a empezar, no. Ya a partir del segundo, tercer mes ya tenemos que empezar a mirar si va funcionando o no, ¿sí? Y luego ya ir haciendo las modificaciones correspondientes. Pero si en 6, 7 meses no funciona realmente, ya tal vez tengamos que tomar medidas más importantes, tomar decisiones y tengamos que reorientar nuestro rubro. No digo que nos retiremos del emprendedurismo, pero sí a lo mejor tengamos que hacer cambios importantes en nuestro negocio o reorientar nuestro esfuerzo, ¿sí? Muy bien. También hablamos de perfil de salida del emprendedor. O sea, una vez que ya sabemos todas las habilidades, ¿sí? Tenemos que ver justamente con cuáles contamos y con las que no contamos, justamente tratar de desarrollarlas, como dije.
También tocamos las cualidades que tiene que tener un emprendedor, ¿sí? De cierta manera ya tocamos en el punto anterior, que es la pasión, el optimismo fundamental. Todo emprendedor tiene que ser optimista y debe tener también compromiso para concretizar sus proyectos. Compromiso porque tiene que ser responsable con sus objetivos, con todo aquello que, con todas esas metas que se pone para sus proyectos, ¿sí? Debe tener creatividad e innovación para adaptar estrategias de mercado y generación de ideas. Es fundamental. Un emprendedor que no es creativo posiblemente va destinado al fracaso. Tiene que saber, ¿cómo se dice?, desarrollar esas ideas creativas. Comunicación y socialización para conectarse con otros emprendedores y proveedores, está bien claro. Capacidad de análisis para identificar necesidades del mercado y posicionar su producto o servicio. No solamente para posicionar, ¿verdad?, su producto o servicio, sino para cuando nace esa idea de negocio, nosotros ya tenemos una idea de negocio, bueno, tenemos que salir, ¿sí? Tenemos que salir a averiguar en primer lugar las necesidades que hay en el mercado y en base a eso ver si qué solución podemos dar o si nuestra solución, nuestra sugerencia de producto, proyecto, es lo que vamos a fabricar, realmente cubre necesidad del mercado, ¿sí? Entonces, si cubre, entonces podemos seguir el proceso y convertir de idea a un proyecto y de proyecto a realidad, ¿sí? Capacidad para afrontar y asumir riesgos, perseverando en los intentos, eso es lo que está bien clarito, porque todo, volvemos a repetir, todo emprendimiento es un riesgo, implica un riesgo, ¿sí? Y tenemos que tener perseverancia y resiliencia. Capacidad de negociación y resolución de problemas, tomando buenas decisiones para el futuro de la empresa, bien claro, ya tocamos hace un rato. Gestión de personas y procesos en pos del crecimiento del emprendimiento. En el momento en que crece el negocio, tenemos que contratar gente y tenemos que saber gestionar el talento humano, ¿verdad? Y todo el proceso que implica contratar personal. Tenemos que capacitar, tenemos que acompañar, tenemos que ver sus necesidades también. Compromiso social y cuidado ambiental para la sustentabilidad del negocio. O sea, no solamente tenemos que buscar resultados económicos favorables para nosotros, sino que también tenemos que tener un compromiso con nuestro medio ambiente, que actualmente está nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente está muy lastimado, ¿verdad? Y que está pidiendo socorro. Entonces, hoy en día casi todos los emprendimientos, ¿sí? Se pide de que justamente cuiden esa parte, ¿verdad? Con solo, por eso nosotros donde nos vamos ahora vemos esos basureros donde distinguimos entre basura orgánica y no orgánica, vemos letreros donde, para cuidar el medio ambiente, ¿sí? E inclusive las bolsas, en muchos lugares ya están implementando las bolsas reciclables, esas bolsas de madera, ¿verdad? Ya no se usa más casi las bolsas, en algunos lugares las bolsas de plástico, ¿sí? Las bandejas, ya no se usan más eso por el isopor, esa bandeja de plástico hacen mucho daño al medio ambiente cuando se tira y se convierte en desecho. Entonces se utiliza materiales reciclables, ¿sí? Entonces también veamos, nosotros cuidemos esos aspectos cuando tengamos nuestro emprendimiento. Luego tocamos también en este punto el FODA, que fue justamente sobre lo que yo les pedí la tarea, ¿verdad? ¿Y qué es el FODA? Justamente es una herramienta de introspección, o sea, es una herramienta que nos sirve para estudiarnos a nosotros mismos, ¿sí? El FODA justamente está conformado, ¿sí? Viene a ser la inicial de 4 palabritas que aparecen como vemos aquí en la pantalla. De fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? El FODA está compuesto por una matriz que tiene 4 secciones. En cada sección vamos colocando una de estas palabritas y después tenemos que ir rellenando, ¿sí? Tenemos que ir rellenando cuando hacemos el FODA personal con respecto a nuestra persona. Después está el FODA del emprendimiento, también se suele hacer el FODA del emprendimiento y es conveniente hacerlo cuando hacemos nuestro plan de negocios, ¿verdad? Que justamente es el FODA del negocio, ¿sí?
porque está el FODA del emprendedor y el FODA del emprendimiento, que es otra cosa. En el FODA lo que se hace es analizar aspectos internos y aspectos externos, ¿sí? Los aspectos internos, como su nombre lo dice aquí, ¿verdad? Es un análisis interno centrado en nosotros mismos, o sea, un análisis a nosotros mismos. En ese análisis entran la fortaleza y la debilidad, ¿sí? Y en la parte del análisis externo, que es analizar el entorno, está conformado por las oportunidades y las amenazas, ¿sí? En este cuadrito, a continuación, ven, yo directamente ya les traje las preguntitas, unas preguntas guía, que ustedes respondiendo a estas preguntas, ustedes pueden completar, ¿sí? Ustedes pueden completar este cuadro, ¿sí? Fortalezas, por ejemplo, tienen que ver con la virtud. Por ejemplo, ¿qué virtudes tenemos? ¿Qué actividad es la que más me apasiona? ¿Qué hago mejor que los demás? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden poner que son responsables, que son disciplinados, que son dinámicos, que son proactivos, personas que tienen creatividad, ¿verdad? Que son creativos, que son asertivos, que son empáticos, que tienen buen relacionamiento con los demás. También pueden poner si tienen estudios universitarios o no, qué tipos de estudios tienen, si manejan idiomas, qué tipo de idiomas, si manejan herramientas informáticas. Todo eso tiene que colocar en la parte de fortaleza. En la parte de debilidades, todo lo contrario. ¿Sí? Las fortalezas, ¿para qué queremos saber? Justamente para potenciar nuestras fortalezas. ¿Sí? Y las debilidades, ¿para qué? Para mejorar esos aspectos negativos que tenemos nosotros. Que dice, las preguntitas son, ¿tengo la suficiente experiencia? ¿Qué debería mejorar? ¿Qué características son las que más me alejan de mis objetivos? O sea, aquí tienen que poner todos los negativos que ustedes ven en ustedes y que tienen que mejorar. De repente que son impulsivos, que tienen ansiedad, o que son demasiado autoexigentes, que no tienen experiencia laboral, o que no manejan el idioma inglés, ¿verdad? Inglés y guaraní, por ejemplo, que el guaraní es muy importante para en nuestros trabajos. Actualmente se exige mucho el guaraní también. O, por ejemplo, que no manejan las herramientas informáticas o que no manejan redes sociales. Esas son debilidades, ¿sí? Luego está la parte externa, los factores externos, las oportunidades, todo lo que viene del entorno, ¿verdad? Las oportunidades queremos saber para qué, para aprovecharlas. Queremos identificar las oportunidades para aprovechar. ¿Y las amenazas para qué? Para poder prever y hacer frente, ¿verdad? Muchas amenazas no podemos prever, pero también es importante definir e identificar como para poder, ¿cómo se dice? Para poder saber las amenazas que tenemos, ¿verdad? Las oportunidades, por ejemplo, aquí, las preguntitas, dice ¿qué aspectos externos pueden facilitarme conseguir mis objetivos? ¿Verdad? ¿Puedo ofrecer algo positivo en el sector? ¿Qué recursos tengo que me acercan a conseguir mi meta? Por ejemplo, aquí pueden poner ustedes que tienen buena red de contactos, que tienen apoyo económico familiar, que tienen posibilidad para capacitarse, que tienen buen manejo de las redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, si no hay mucha demanda laboral, si no hay mucha competencia en el sector que ustedes quieren emprender, ¿verdad? Todo eso pueden poner en oportunidades, ¿sí? En amenazas, como dije, ¿verdad? Todo aquello, ¿verdad? Todos los factores negativos que le pueden afectar a ustedes. Crisis económica, ¿verdad? Que pasó mucho en este tema de la pandemia. A mucha gente le vino mal la pandemia, ¿verdad? Crisis económica, o si, por ejemplo, se van a dedicar a algún rubro en especial y justo el clima les puede afectar. Por ejemplo, si se van a dedicar a la horticultura, a la ganadería, a las ventas, ¿sí? Porque el vendedor que es de puerta en puerta, por ejemplo, no puede salir cuando llueve fuerte, ¿verdad? Entonces, porque tiene que viajarse al interior, por ejemplo, y que tiene que estar permanentemente viajando, ¿le afecta el tema climatológico? Es una amenaza. Claro que sí, afecta su rendimiento y su trabajo, ¿verdad?
Después también puede ser que haya mucha competencia en el rubro que ustedes quieren emprender. Todo eso son amenazas, ¿ok? O de repente si, por ejemplo, si quieren producir algo que tiene las materias primas muy elevadas, entonces eso hace que ustedes tengan que, no puedan bajar tanto sus precios o que no tengan precios bajos. Y eso les puede jugar en contra a la hora de vender. Entonces, por ejemplo, altos costos de las materias primas también es una amenaza para ustedes, ¿sí? Entonces, todo eso pueden estar detallando en el foro. Y terminamos con un ejemplo, ¿sí? Aquí está un ejemplo también. Yo le estuve ya dando ejemplos, pero aquí hay un ejemplo escrito, ¿sí? Entonces terminamos con esto, esta primera unidad. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? De mi parte, no, profe. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar entonces. Ahora vamos a dar, de esta manera damos inicio a la segunda parte. En realidad, vamos a la segunda parte. Dimos la primera parte de la primera unidad y vamos a dar rapidito esta segunda parte de la primera unidad, ¿sí? Que habla de las herramientas para emprender. Es muy importante para un emprendedor. Importantísimo, como dije hace rato, cuando surge la idea de negocios, ¿sí? Tenemos que averiguar las necesidades del cliente, sí o sí, ¿sí? O sea que, como dice aquí, descubrir el problema o la necesidad existente es sumamente importante para crear un emprendimiento que sea buscado por los clientes y no uno que busque clientes. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Sí? Que el emprendedor no puede crear primero su producto y después salir a buscar los clientes, sino todo lo contrario. Primero tiene que hacer su investigación de mercado, primero tiene que averiguar las necesidades que hay en el mercado, ¿verdad? En base a eso, para construir la solución o posible o sugerencia de productos que va a poder cubrir esa necesidad, ¿sí? Entonces, después, si vos producís algo que cure la necesidad de los clientes, obviamente los clientes te van a buscar a vos, ¿sí? Justamente ese es el proceso normal que tiene que tener todo emprendimiento que está destinado al éxito. Primero tenemos que investigar bien, hacer nuestra correcta investigación de mercado y después lanzar nuestro producto, ¿sí? En base a las necesidades de los clientes, ¿verdad? Bueno, en este primer punto habla de descubriendo oportunidades. ¿Sí? ¿Todo empieza con una idea? No, no es cierto. Muchos creen que inician la idea, como dije recién, tienen una idea de negocios, a lo que le encanta encima hacer, entonces directamente ya emprenden y después ven si tiene éxito, ¿verdad? Juegan a la lotería para ver si tiene éxito o no tiene éxito, ¿sí? Empiezan con todas sus ilusiones, ¿sí? Con toda ilusión emprenden y después se dan cuenta que no funciona y después terminan vendiendo y rematando sus cosas. Como dice aquí, a tu cliente no le importa tu solución, le importan sus problemas, o sea, sus necesidades, ¿sí? Por muy buena que sea tu idea, si no le solucionas una necesidad a tu público, no te van a comprar, ¿sí? Entonces, los emprendedores, cuando quieren emprender, lo primero que tienen que entender el proceso de compra. ¿Por qué compramos? Todo, ¿verdad? Se origina alrededor de una necesidad. O sea, ¿necesidad de quiénes? De los clientes. O sea, que lo que tiene que hacer el emprendedor es identificar el problema o necesidad, no enamorarse de su idea de negocios, olvidarse más bien de su idea inicial, ¿sí? Si obviamente esa idea no cubre la necesidad del cliente, y ponernos en el lugar siempre del cliente y reflexionar, ¿por qué compramos? O sea, ¿por qué uno quiere comprar? ¿Qué es lo que hace que las personas compren? ¿Sí? ¿Qué genera la compra? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos los emprendedores siempre, ¿sí? Para entender la compra, vamos a empezar por
por definir qué es el proceso de compra. Son las frases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere el producto o servicio para satisfacer esa necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que genera entonces las compras? Para poder entender esto, entonces vamos a hablar de las fases del proceso de compras. En primer lugar, la persona, el proceso se inicia cuando la persona se da cuenta que necesita algo, ¿sí? De alguna necesidad, algún deseo, de alguna preocupación que quiere cubrir, ¿sí? Ver cómo solucionar esa preocupación, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, la siguiente fase viene a ser la investigación. Hoy en día con las redes sociales tenemos muchísimo para investigar, ¿sí? Donde buscar todo aquello que puede cubrir nuestras necesidades. Conseguimos, investigamos los sitios, investigamos presupuestos, ¿sí? Una vez que reunimos toda la información, viene la siguiente fase, que es la decisión. O sea, tenemos toda la información disponible, tomamos la decisión, ¿verdad? Esa solución que va a poder cubrir nuestra necesidad, ¿sí? Y luego, por último, viene la última fase, que es la acción. ¿Y qué es la acción? Es la compra, ¿sí? Eso es la acción. Entonces, 4 son las fases del proceso de compra. Desde el momento, entonces, esta fase se inicia en el momento en que el cliente se da cuenta que necesita algo, ¿sí? Hasta que puede satisfacer, ¿sí? Satisfacer esa necesidad. A eso se le denomina proceso de compra. Justamente como se ve en la gráfica. ¿Pero qué es lo que genera la compra? Justamente, ¿qué es lo que nos hace decidir? Por ejemplo, en este caso, el ejemplo de los zapatos, nos vamos a la tienda y cuando vemos un montón de zapatos, ¿qué es lo que nos hace decidir por un zapato o el otro? ¿Verdad? Nos hacemos ciertas preguntas que nos hacen justamente decidir. ¿Es más cómodo? ¿Está dentro de mi presupuesto? ¿Podría usar también en el trabajo? O sea, si gastamos, en vez de comprar 2 zapatos, compramos uno, ¿verdad? Entonces, si respondemos a esta pregunta, nos damos cuenta que todo tiene que ver con las necesidades, con nuestros gustos o con nuestros problemas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se generan las compras? Por necesidad. En pocas palabras, todo gira en torno a la necesidad que tengamos. ¿Por qué debemos priorizar las necesidades del cliente incluso antes que nuestras propias ideas de negocio? ¿Por qué? Porque tenemos que construir, tenemos que elaborar, tenemos que fabricar algo, el producto que la gente quiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a explicar un caso práctico, ¿verdad? Pedro es un empleado de empresa textil, toma la decisión de renunciar debido a que tiene ya una cierta avanzada edad, pero decide seguir ayudando económicamente a sus hijos, ¿verdad? Planea emprender entonces un negocio, ¿verdad? Aprovechando esas habilidades que él tiene, esa habilidad de experiencia que tiene en el rubro textil. Hay 2 escenarios. Primer escenario, Pedro, al renunciar, sale, abre su emprendimiento y al inicio del emprendimiento confecciona 5 camisas, las cuales vende con mucho esfuerzo entre sus amigos y familiares. ¿Qué pasó? Analizando el caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Que el emprendedor, ¿verdad? Tiene un producto terminado y sale, una vez que ya tiene el producto terminado, ahí recién sale a buscar sus clientes. O sea, él no hizo una investigación de mercado, qué es lo que se usa, qué es lo que necesita la gente hoy en día, ¿verdad? Con respecto a las ropas. Entonces, él primero elaboró su producto y luego salió a buscar al cliente. Segundo escenario, Pedro empieza a investigar y observa el mercado antes de elaborar las prendas. Significa que los jóvenes ya no usan casi camisas, sino más bien usan remeras, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo en primer lugar? Identificó a sus potenciales clientes, luego se acercó y conversó con ellos, observó, comparó, ¿sí? Utilizó todas las herramientas que podemos usar los emprendedores, ¿sí? Y luego de averiguar bien las necesidades de los jóvenes, sacó la remera, el producto, al gusto de ellos, ¿sí? Una vez estos jóvenes, ¿verdad? Una vez que don Pedro hizo esas remeras, conforme al gusto de ellos, obviamente se fueron a comprarle una remera por mes, por lo menos. Y también le recomendaron a sus amigos, a sus familiares. Entonces así fue creciendo la clientela. ¿Qué pasó? Haciendo un análisis de este segundo caso, ¿qué pasó?
que don Pedro hizo con el trabajo como tenía que hacer. Primero hizo su investigación correcta del mercado, conversó, averiguó las necesidades del cliente, luego sacó un producto acorde a la necesidad del cliente que pueda cubrir esas necesidades y obviamente pudo concretar las ventas de manera más fácil y más, ¿cómo se dice? Más rápido. No como el primer caso, que él justamente hizo las 5 remeras y pudo vender, pero con mucho esfuerzo. Y eso le llamó mucho la atención a él, ¿sí? Entonces, para el segundo escenario, ya aprendió don Pedro, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos elaborar productos que las personas quieran? En primer lugar, olvidarnos de nuestra idea de negocio, como ya dijimos, salir a buscar los problemas, la necesidad del cliente, ¿sí? ¿Y dónde buscamos esas necesidades? Con los actores relacionados, que vamos a ver a continuación. Y tercero, tenemos que salir a conversar con esos actores relacionados para poder descubrir las necesidades que hay en el mercado. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a ver actores relacionados. ¿Y qué son los actores relacionados? Son todas las personas o empresas que están ligadas de cualquier manera al emprendimiento. ¿Sí? Personas o empresas ligadas, ¿verdad? De cualquier manera al emprendimiento. Todos los actores relacionados son fuentes de oportunidades, ¿sí? O sea, fuente de necesidades y problemas que debemos identificar. ¿Para qué? Justamente para poder lanzar un producto acorde a las necesidades de los clientes. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos para poder identificar a esos actores relacionados? En primer lugar, ¿quiénes resuelven el mismo problema que yo? O sea, ¿quiénes hacen, sí? ¿Quiénes fabrican los mismos productos que yo? ¿Quiénes van a fabricar los mismos productos que yo? Los competidores. ¿A quiénes les resuelvo un problema o necesidad? ¿Sí? O sea, ¿para quiénes van a hacer nuestros productos? Para los clientes. Y tercero, ¿quiénes me resuelven los problemas a mí? O sea, ¿quiénes me van a proveer a mí, ¿sí? De todo lo que yo necesito para hacer mi producto? Los proveedores. ¿Ok? Entonces, son 3 preguntas que debemos hacernos para identificar a nuestros actores relacionados. Aquí hay un ejemplo de una librería, ¿verdad? Justamente un ejemplo de identificación de actores relacionados. Todo emprendedor tiene que hacer este ejercicio de poder identificar bien, ¿verdad? Antes de crear su negocio, de poder identificar bien a sus actores relacionados. En lugar, tiene que poder identificar a sus competidores, ¿sí? También tiene que poder identificar a sus clientes potenciales y obviamente también identificar a sus proveedores, ¿sí? Entonces, los competidores, bueno, en este caso la idea de negocio es una realización de trabajos por computadora de impresiones, ¿sí? Entonces va a tener un local, esta persona va a tener un local que hace trabajos por computadora y hace impresiones también, ¿verdad? No solamente los trabajos, sino que las personas pueden traer ya el trabajo hecho y pueden imprimir también en ese local. Los competidores, ¿verdad? En la librería Liliana de mi barrio, que también hace impresión, trabajo computadora de impresiones. Super 6 Ñemby, que es, hay un localcito dentro del Super 6 que se dedica a eso. Vecinas que imprimen sus propios trabajos, ¿sí? Esos son también competidores. Clientes potenciales, los vecinos que no cuentan con computadoras y los vecinos que tienen computadoras pero no tienen impresoras. Proveedores, librería Nova, ventas al por mayor para las hojas, todo lo que tenga que ver para la impresión. Solutech, soluciones técnicas para reparación en caso de que se le dañe la impresora o también se le dañe la computadora, ¿verdad? Entonces tiene que tener proveedores que se dedican a eso. Mientras más actores relacionados se identifiquen, mucho más oportunidades se puede encontrar. Aquí hay otro ejemplo de actores relacionados, la panadería confitería, esa es la idea de negocio, elaboración de variedades de panificados, confites y postres, ¿sí? Tienen que identificar a los competidores, a los clientes potenciales, a los proveedores, ¿sí? Los competidores, por ejemplo, todas las panaderías que están en los alrededores del negocio, del lugar donde se va a ubicar el negocio, ¿verdad? Por la ubicación, evidentemente, esto es en Lambaré, como dice aquí, ¿verdad? Panadería Confitería Orquipán, Confitería La Negrita, Super 6 Cacique, Hipermercado del Pueblo Lambaré. Los clientes potenciales son personas que pasan en vehículos frente al negocio, que va a tener una ubicación en la calle principal, muy transitada. Estudiantes de la Universidad de Nizal, del Gutenberg, empleados de la cooperativa 8 de marzo, de Chortizer,
de imprenta integral, ¿verdad? Los servicios de Petrochaco, Ecopetrol, Barcos y Rodados. Después, vecinos del negocio. Todos son los clientes potenciales. Los proveedores, ¿quién hacer? Dulce Gracia de Luque, Interpan de Lambaré y Levapan de Asunción, ¿verdad? Los que lo producen, los que le van a proveer de los dulces, ¿verdad? Para la confitería, la parte de harina, Interpan y levaduras, todo para el panificado, ¿verdad? El Levapan de Asunción. Entonces, de esta manera, así siempre procedemos a la identificación de nuestros actores relacionados. Ahora bien, una vez, ¿verdad? Nosotros decimos que tenemos que salir a buscar las necesidades. ¿Dónde buscamos las necesidades? Con nuestros actores relacionados, que son los competidores, los proveedores y los clientes potenciales. Pero ¿cómo vamos a conseguir, ¿verdad? Conectar, interactuar, ¿verdad? Con nuestros actores relacionados a través de la herramienta llamada conversaciones, ¿sí? Entonces, luego que identificamos todos los actores involucrados en el sector, nos enfocamos en conocer, aprender de ellos, investigarlos con el objetivo de ¿qué? De encontrar cuál de ellos tiene la necesidad más urgente y recurrente. ¿Por qué más urgente y recurrente? Porque urgente que se tiene que satisfacer ya nomás y recurrente, la idea es que nos vuelva a comprar. Recurrente porque nos tienen que volver a comprar. Porque nosotros no queremos clientes que nos compren una vez nomás, sino clientes que nos compren siempre. Entonces, por eso habla de la recurrencia, ¿sí? ¿Cómo se hace esta herramienta conversaciones? Entablando un diálogo con otras personas, podemos validar nuestra idea de negocio. Y tenemos una idea y validamos hablando con la persona, ¿sí? Encontrar problemas y detectar todas las necesidades con las que cuentan nuestros potenciales clientes. Las conversaciones son la herramienta más efectiva que tenemos a la hora de validar nuestra idea de negocios o nuestra idea de innovación, ¿sí? La conversación es clave para tener éxito en cualquier emprendimiento. ¿Por qué? Porque mediante la conversación nosotros podemos obtener informaciones necesarias para crear una solución específica, o sea, en base a lo que los clientes potenciales necesitan, innovar sobre nuestro emprendimiento, obviamente estudiándoles a nuestros competidores, podemos hacer podemos hacer productos innovadores para que nos distinga de la competencia, o directamente tener varias estrategias de compra de materia prima, también conforme ¿verdad? A los acuerdos que lleguemos con los proveedores. ¿Qué tipos de preguntas tenemos que utilizar cuando hacemos la herramienta conversaciones? Abiertas. Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Las cerradas son aquellas preguntas que te dan como opción para responder sí o no. Eso nosotros no queremos. Nosotros queremos que el cliente se abra, que nuestro interlocutor se habla. No solamente el cliente, sino los actores relacionados, sea competidores, los proveedores o también los clientes potenciales. Entonces queremos hacerla hablar, que se exprese, ¿sí? Que entre confianza. Entonces tenemos que utilizar preguntas abiertas, aquellas que hagan explayar al cliente en pocas palabras, ¿sí? Que den respuestas largas, que puedan justamente exponer de una manera clara todo lo que ellos necesitan, ¿sí? Si de repente vemos que el cliente se está empezando a cerrar, podemos utilizar la palabra clave, el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Podemos hacer perfectamente eso, ¿sí? Entonces, para que la persona se pueda explayar, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de conversaciones con los diferentes actores relacionados, ¿sí? De cómo podemos entablar esas conversaciones. En primer lugar, quiero aclarar, ¿verdad? Que estas conversaciones nunca tenemos que hacerlo, ¿verdad? Identificándonos, ¿sí? O sea, yo no tengo que identificarme como un futuro emprendedor, ¿sí? Yo tengo que irme de manera anónima a los lugares e investigar, ¿sí? Y tenemos que hacer estas conversaciones de manera anónima, no tenemos que tener nada anotado, sin nada donde podamos anotar, ni cuaderno, ni bolígrafo, nada, tenemos que tener buena memoria y tenemos que entablar una conversación amena con las personas, hacerle hablar a las personas, haciéndole así, creando situaciones hipotéticas o creando historias, ¿verdad? De tal manera que la persona se abra, ¿sí? Entre en confianza con uno y abramos. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo podemos hacer las preguntas, ¿verdad? Con cada actor relacionado. Con los clientes potenciales, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, consiguiendo el mismo ejemplo en la confitería, ¿sí? Si la confitería todavía es un proyecto,
¿sí? Podemos decirle, si tuvieras el mismo precio, ¿qué preferirías, por ejemplo, el plan Felipito o el pan baguette? ¿Verdad? Hacer esa pregunta. Entonces ahí vemos la necesidad o el gusto, las preferencias que tienen todas las personas que están en los alrededores de nuestra panadería. Porque si yo de repente digo, bueno, pan flauta es lo que más se consume, y entonces yo saco con mi panadería pan flauta nomás, y yo no averigüé cuáles son los gustos y preferencias de la gente de mi entorno, entonces yo voy a perder lejos. ¿Por qué? Porque solamente, obviamente las panaderías de los alrededores, más los supermercados que venden felipitos, que a lo mejor son los que más, o galletas, que son los que más prefieren las personas, entonces, de verdad, ellos van a tener la ventaja, los beneficios, y yo voy a quedar clavada con mis productos. Entonces, para eso se hace este tipo de preguntas. Estos son ejemplos nomás de preguntas, ¿verdad? Porque podemos tenemos que ser creativos, ¿verdad? A la hora de hacer nuestras investigaciones. Por ejemplo, ¿ya probaste el baguette que hace la panadería Pamphit? Me dijeron que es una receta que trajeron directo de París, ¿verdad? Entonces ahí la persona te empieza a decir, no, no probé, sí probé, sí. Y te puede decir, no, no me gusta tanto. Entonces ahí vemos si hay que mejorar o no el producto. Esto, por ejemplo, cuando nuestra panadería está en funcionamiento y queremos mejorar, ver un poco las falencias que tiene, ¿verdad? ¿Sabes dónde puedo encontrar en tu barrio una panadería o confitería que tenga medialunas tan ricas como las de la panadería Pamphit, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas. Los competidores, por ejemplo. En los competidores, nunca tenemos que irnos cuando nos vamos a un local, ¿verdad? Donde venden los mismos productos que yo voy a vender en mi emprendimiento, siguiendo el ejemplo de la panadería. Se puede, por ejemplo, alguna de las panaderías que vimos en ese cuadro que acabamos de ver, en ese ejemplo que acabamos de ver, irnos a todas esas panaderías e ir a hablar con los vendedores. Nunca tenemos que hablar, cuando vamos a los competidores, nunca tenemos que hablar con los jefes, ni los coordinadores, ni los dueños del local. ¿Por qué? Porque enseguida ellos se dan cuenta o sospechan de que uno viene a hacer investigaciones y directamente le ven como competencia y ya se cierran y no te dan ningún dato, ¿verdad? O sea, directamente no vas a encontrarlo nadie que sea así jefe, que te empiece a responder realmente preguntas. ¿Sí? Ya ellos se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos a los vendedores, los que están ahí vendiendo en el mostrador, ¿verdad? Por ejemplo, podemos crear situaciones hipotéticas, como dije recién, ¿verdad? ¿Cuál es la factura más rica que ustedes hacen? Porque estoy organizando una merienda con mis amigas y quiero quedar bien. Pues ahí ya estoy averiguando cuál es el producto estrella que ellos tienen en esa panadería, ¿verdad? ¿Qué me recomendás para comprar que sea bien rico y que no me haga gastar tanto? Por ejemplo, ¿verdad? Porque estoy organizando una merienda y tengo presupuesto reducido. Entonces estamos averiguando qué es lo que tiene buena salida y no es tan caro, ¿verdad? Después podemos hacer otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el mejor producto de ustedes? ¿Cuánto sale? ¿Tienen normalmente en stock? Porque voy a tener un evento familiar, pero todavía no sé la cantidad exacta de personas que van a saber. Y en 3 días más o menos voy a tener esos datos. Así le decía al vendedor. Entonces, ¿qué voy a averiguar? ¿Estás queriendo averiguar? Es si justamente esa mercadería, ese producto, el mejor producto que ellos tienen en esa mercadería, en ese lugar, si tiene reposición rápida, ¿sí? O si tiene buena salida y también tiene una buena reposición de stock, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos le decís, dentro de 3 días recién, yo voy a tener la cantidad exacta y ahí recién te voy a poder dar la cantidad exacta, eso hay siempre, vos le preguntas, el vendedor te va a decir, no te preocupes, siempre tenemos esto sale mucho, así que no hay problema, siempre hay. Entonces, con eso estamos averiguando el movimiento del stock que tiene esa mercadería del producto estrella que ellos están teniendo en esa panadería. ¿Ven? Entonces sabemos que se vende bien y se repone rápido también. Estamos averiguando varios datos al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de preguntas tenemos que hacer, conversaciones tenemos que hacer. Por último, con los proveedores, ¿verdad? Que son otros, que son los también otros los componentes de los actores relacionados. ¿Cuál es el mejor, por ejemplo, decirle, cuál es el mejor dulce para preparar unas medialunas que sean ricas y competitivas? ¿Sí? Enseguida te van a decir justamente los dulces que más salen para los negocios a quienes ellos le proveen. Enseguida te van a decir, el dulce de frutilla, el dulce de guayaba, lo que más sale. Entonces ya estamos averiguando
qué es lo que tiene más salida. Por ejemplo, también vamos a preguntarle cuál es el dulce que más se vende directamente, ¿sí? Una pregunta bien directa, pero sin preguntarle exactamente los nombres con los nombres de las demás de la competencia, sino así de qué es lo que más se vende, le preguntan a los proveedores y él te va a responder, lo que más me hacen pedido es, ¿verdad? Dulce frutilla, dulce guayaba, ¿verdad? Estamos averiguando, entonces, qué es lo que más sale. Después preguntarles qué dulces tienen mejor rendimiento a las altas temperaturas o qué dulces tienen un mayor aguante, ¿verdad? En stock, por ejemplo. Entonces, cuando estás averiguando, te va a decir, bueno, tiene este y estos dulces tienen buen aguante, ¿verdad? Si vos dejas en stock y no estás usando. Entonces, ¿qué estamos averiguando con eso? Los dulces que no se llevan casi, ¿verdad? Entonces, son preguntas que uno puede hacer para sacar información, ¿verdad? Vital para nuestro negocio. Bueno, y con esto sí terminamos, ¿verdad? La unidad 1